Hola gente linda, bienvenidos a mi canal. Fanáticos de Zenk y más cine, suscríbanse al canal y denle me gusta al vídeo. Porque aquí estamos creando una comunidad. Averigüemos nuestro número. Vayamos a las noticias de inmediato sin esperar demasiado. Pero como sabes, ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios qué emoji quieres según la pregunta que se hace al final. Puedes poner tantos emojis como quieras. No olvides ver el vídeo hasta el final. Cenk Torun, el popular actor de la serie *Esaret*, se rompió 3 dedos de la mano como consecuencia de un accidente reciente. Debido a este inesperado hecho, el exitoso actor tuvo que tomarse un breve descanso del rodaje de la serie. Mientras sus fanáticos esperaban impacientes que recuperara su salud, era motivo de gran curiosidad saber cuándo Cenk Torun regresaría a los sets. Todos los detalles sobre el proceso de tratamiento, cómo avanzará el rodaje y cómo pasó Cenk por este difícil proceso están en esta noticia. El accidente, que provocó que Cenk Torun se rompiera el dedo, provocó que el rodaje de la serie se suspendiera por un tiempo. Según información de su círculo cercano, en este lamentable incidente ocurrido fuera del set, Cenk se golpeó la mano contra un piso duro. El famoso actor, a quien se le encontraron 3 dedos rotos como resultado del accidente, fue atendido de inmediato. Cenk, a quien le colocaron un yeso en la mano por recomendación de los médicos, permanecerá en esta condición durante unas 3 semanas. Este incidente, que provocó la interrupción del rodaje, fue un acontecimiento inesperado tanto para los fans como para el equipo de la serie. Cenk Torun, que tiene 3 dedos rotos, sigue meticulosamente las recomendaciones de los médicos para poder llevar a cabo el proceso de tratamiento de la mejor manera. Al actor, cuyos dedos permanecerán inicialmente enyesados durante 3 semanas, no se le recomienda regresar a los sets antes de que se complete el proceso de recuperación. Los médicos afirman que el punto más importante a considerar durante el proceso de recuperación es evitar movimientos forzados de la mano. Aunque existe la posibilidad de que Cenk se recupere antes si el proceso avanza más rápido de lo esperado, los médicos enfatizan que no debe haber prisa. Después del desafortunado accidente de Cenk Torun, se decidió suspender el rodaje de la serie *Esaret* por un tiempo. El equipo de producción y otros actores están planeando realizar cambios en algunas escenas para evitar cualquier interrupción en el flujo de la serie en ausencia de Cenk. Sin embargo, la ausencia de Cenk Torun, uno de los personajes principales de la serie, crea un vacío importante para los fans de la serie. Por ello, los productores esperan que Cenk recupere su salud y regrese al set lo antes posible. La compañera de series de televisión y amiga íntima de Cenk Torun, Mahsine Meravet, no deja solo a Cenk durante este difícil proceso. Al compartir mensajes de apoyo a Cenk en sus cuentas de redes sociales, Mahsine dijo: "Siempre estoy con ustedes en estos días difíciles. Espero con ansias tu recuperación y volver a los sets lo antes posible", dice, dándole moral al famoso actor. Estos mensajes de apoyo de Mahsine fueron muy apreciados por los fans del dúo y recibieron una amplia respuesta en las redes sociales. Tras el accidente de Cenk Torun, sus fans no le dejaron en paz. Miles de mensajes compartidos en las redes sociales con el hashtag #GetWellBenCenk revelaron el amor que siente por el famoso actor. Si bien los fanáticos compartieron mensajes de apoyo para que Cenk se recupere lo antes posible, algunos afirmaron que su ausencia crearía un gran vacío en la serie. Cenk Torun agradeció los mensajes de apoyo que le enviaron en las redes sociales y dijo: "Vuestro apoyo me da fuerzas, volveré lo antes posible". Debido al proceso de curación de la fractura en sus dedos, aún no se ha determinado la fecha de regreso de Cenk Torun al set. Si el proceso de tratamiento avanza con éxito,
se cree que Zeng podrá volver a los sets en unas semanas. Sin embargo, no se ha determinado la fecha de regreso ya que se deben seguir las recomendaciones de los médicos. Durante este periodo, el equipo de producción está monitoreando de cerca el estado de salud de Zeng y esperando el momento más apropiado para su regreso. Dado que se considera riesgoso que Zeng regrese al set antes de recuperar completamente su salud, el equipo de producción es extremadamente sensible sobre este tema. Mientras los fanáticos de la serie *Esaret* esperan ansiosamente que Zeng Torun regrese al set, también le desean lo mejor para su recuperación. Las emocionantes escenas de la serie y el interés por el personaje de Zeng hacen que los fans esperen con ansias su regreso. Se afirma que con el regreso de Zeng Torun a los sets, la serie continuará donde lo dejó sin disminuir el ritmo. Los fanáticos esperan que la serie recupere su antiguo ritmo con el regreso de Zeng al escenario. El accidente de Zeng Torun llevó a los productores de la serie a desarrollar nuevas estrategias. Se están realizando cambios en algunas escenas para evitar interrupciones en el rodaje durante el proceso de recuperación de Zeng. Los guionistas, que están trabajando en escenas alternativas que se pueden agregar a la historia, planean darle más énfasis a otros personajes en ausencia de Zeng. De esta forma, se busca hacer avanzar la serie sin bajar el ritmo. Sin embargo, faltan las escenas del personaje principal. El público sentirá mucho la ausencia de Zeng en este proceso. A pesar de este difícil proceso, Zeng Torun no dejó solos a sus fans y les envió un mensaje lleno de moral. El famoso actor dijo en su comunicado en las redes sociales: "Mi estado de salud mejora cada día. Mi proceso de tratamiento continúa y no veo la hora de volver a los sets lo antes posible", dijo. La declaración de Zeng alivió en cierta medida a sus fanáticos, y todos esperan que recupere su salud lo más pronto posible y regrese a las pantallas con su vieja energía. Lo más importante durante el proceso de tratamiento de Zeng Torun es no forzar su mano. Los médicos destacan que es fundamental descansar la mano durante el proceso de curación de la fractura en los dedos. Una vez retirado el yeso, este proceso, que contará con el apoyo de fisioterapia si es necesario, se considera un paso importante hacia la completa recuperación de Zeng. Sus fans desean que siga los consejos del médico en este proceso y recupere la salud sin prisas. El mayor apoyo de Zeng en este difícil proceso es su coprotagonista de la serie, Maasine Meravet. Maasine afirmó: "No quiero dejar a Zeng solo en estos días difíciles. Su salud es muy importante para mí", afirmó, expresando su apoyo al actor. Este sincero acercamiento de Maasine atrajo gran atención en las redes sociales y demostró una vez más cuán fuerte es la amistad entre los dos. Los fanáticos de la serie de televisión *Esaret* están esperando ansiosamente ver cómo progresará la serie en ausencia de Zeng. El equipo de producción está trabajando en nuevas escenas para no ralentizar el ritmo de la serie y está desarrollando diferentes soluciones para no hacer sentir la ausencia del personaje de Zeng. Los guionistas pretenden mantener el entusiasmo de la serie centrándose en las historias de otros personajes en este proceso. Sin embargo, se cree que la serie recuperará completamente su antiguo ritmo con el regreso de Zeng. Maasine, que apoyó a Zeng durante este difícil proceso, se ganó el reconocimiento de la afición. La amistad fuera de la pantalla del dúo es seguida con admiración por la audiencia. Usemos el emoji de hospital como emoji para esta noticia.